La radio del Perú, pero especialmente somos la radio del Populorum del Perú. Somos la radio del Populorum de Arequipa, de Andahuaylas, de Azángaro, de Camaná, de Chimbote, de Chulucana, de Huancavelica, de Tumbes, del Callao, de Mollendo, de Moyobamba, de Juliaca, de Tarapoto, de Tacna, de Lima. Evidentemente, hemos nosotros cubierto como nadie la huelga de profesores, como nadie la huelga de los médicos, de las enfermeras y las obstetras. Y eso le consta a usted que es oyente de Exitosa. Y nos hemos preocupado hace mucho tiempo, cuando los otros medios ayayeros del gobierno se callaban, con respecto al desabastecimiento del CIS. Y ahora nos toca poner un dedo señalando el desabastecimiento de E-Salud. Una cosa es el MINSA, otra cosa es E-Salud, otras son los hospitales de la Solidaridad, por dar un ejemplo. ¿Qué está pasando con el abastecimiento en los botiquines del MINSA? Estamos con Walter Saavedra, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de E-Salud. Reitero, E-Salud. Y le pido por favor que le explique así rapidito cuáles son los principales hospitales de salud de Lima y de provincias que están con problemas de abastecimiento, señor Saavedra. ¿Cómo está? Buenos días. Señor periodista, muy buenos días y en principio agradecer la oportunidad para poderme dirigirme a su audiencia. En realidad el problema de la falta de medicamentos en los hospitales de salud a nivel nacional es clamoroso y eso pueden dar fe los pacientes asegurados que acuden diariamente a los hospitales, pero debo puntualizar sobre el caso del Hospital Rebagliati. En el Hospital Rebagliati hay medicamentos que se han agotado de las especialidades de dermatología, endocrinología, oncología, de todas las especialidades. Hay un desabastecimiento clamoroso donde los pacientes son atendidos en sus consultorios, pero cuando van a la farmacia no encuentran los medicamentos recetados por los médicos. Naturalmente el paciente o compra o caso contrario regresa 10 o 15 días a poder recabar sus medicamentos. Y eso es cotidiano. Ustedes pueden ir a los hospitales, ir a las farmacias, hablar con los pacientes y obviamente van a encontrar con ese desabastecimiento casi a un 80%, por no decir casi totalmente, las farmacias desabastecidas. Y no solamente medicamentos, estamos hablando también de insumos para los ayudas del diagnóstico y del tratamiento de los pacientes. Naturalmente nosotros como organización sindical hemos puesto de conocimiento a la presidencia ejecutiva, hemos puesto de conocimiento al Congreso de la República a través de la Comisión de Trabajo, pero simplemente hasta ahora no vemos ninguna acción concreta para poder solucionar esta difícil situación que vive la clase asegurada. Hay prácticamente un desdén contra los asegurados y usted sabe, señor periodista, que en la práctica, ¿quién habla por los 11 millones de asegurados? Y obviamente los trabajadores que estamos en el día a día en los hospitales vemos ese sufrimiento de los pacientes asegurados y que el presidente ejecutivo a mi concepto es un funcionario que no está a la altura de salud. ¿Quién es el nombre? Porque si usted no lo dice, nadie lo sabe. Gabriel del Castillo es un presidente ingeniero industrial que está dirigiendo de salud por voluntad política de este gobierno y que lo primero que ha llegado de salud ganando 15.000 soles y un incrementado sueldo a 25.000 soles. A ver. Cuénteme, señor Saavedra, y le pido por favor que se tome su tiempo. Es más, le voy a dar en sus manos todos los sitios en donde hay una estación de Exitosa en el Perú. Y tómese su tiempo y cuénteme cómo está la situación del abastecimiento en esos sitios. Está en orden alfabético, pero igual el Perú lo está escuchando. Abastecimiento de medicinas en E-Salud. Por dar un ejemplo, yo pago E-Salud. Yo nunca he ido a salud, ¿no es cierto? Pero la gente a la que yo contrato sí va a salud, digo, iba a atenderme. Tengo la suerte de poder pagar un seguro médico también que me cuesta. Pero hay un tema de solidaridad de los peruanos que pagamos y esperamos que a los otros peruanos los atiendan regular, ya no digo bien. Y es imposible una buena atención sin medicinas. Le ruego por favor tomarse su tiempo y decirme cómo está de salud en todos esos lugares. Mire, sin lugar a dudas, dando lectura en todas sus estaciones de radio, seguramente que si usted diera la oportunidad a los pacientes asegurados para poder hablar sobre el desabastecimiento... Van a llamar al 467-4499. Nacional el desabastecimiento. Por favor. Con toda seguridad. Haga su tarea. Y seguramente en Arequipa estamos con el desabastecimiento, porque esto es un problema nacional. Abancay, Andahuaylas, Ayacucho, Azángaro, Asia, Barranca, Camaná, Casma, Cañete...
Y para no seguir nombrando todos los lugares, estoy convencido y seguro que el desabastecimiento es total. Y el problema no solamente pasa por la falta de medicamentos, que eso genera un grave problema en el paciente. Usted sabe que para operarse en salud es un vía crucis. 1 año, medio año, 3, 4 meses, en tanto usted, prácticamente el pobre del Perú, que paga su seguro, que debe tener una atención eficiente y oportuna, termina prácticamente en la muerte. Por ejemplo, en los pacientes oncológicos, si no hay un medicamento para su tratamiento, definitivamente ese paciente tiene dificultades. Y los medicamentos oncológicos son sumamente caros, que no puede generarse un gasto de bolsillo en la institución. Nosotros creemos que este no es un tema, no es un tema económico. El presupuesto está para los medicamentos. Lo que sucede es que hay malos gestores, mala gestión, malos funcionarios. O sea, lo que usted me está diciendo es que hay dinero, pero ¿cómo? A ver. En el Hospital Revalete, el ejemplo, 20% supuestamente que se ha adquirido hasta ahora de todas las programaciones anuales que se hace de medicamentos e insumos, y hasta ahora estamos en el mes de agosto y no se compra. Incapacidad, falta de dinero. Dinero hay. Lo que sucede es que tenemos una administradora que es incapaz, es incompetente, indolente, y no le da la gana simplemente de hacer las compras que los pacientes necesitan. Obviamente no hay un espacio, usted seguramente abre las cabinas para que los asegurados hablen. Lo vamos a hacer. Y va a darse con la plena seguridad que todo falta en salud, y nosotros señalamos, no es problema de presupuesto, no es problema de dinero, es problema de mala gestión de funcionarios que están llegando con este gobierno, y como todos los gobiernos que llegaron a salud, que no se ponen a la espalda de la clase asegurada, y al parecer no les interesa, a los pacientes del Perú les interesa un buen sueldo, les interesa distintas bondades que puede generar la institución, y luego, terminado el gobierno, se van con los bolsillos llenos. Y eso nosotros los trabajadores pensamos que no debe pasar. Tenemos que salir a los medios también a hablar por los asegurados, porque como organización sindical no podemos hablar solamente de una mejora de sueldo, mejores bonificaciones, si definitivamente no brindamos una atención óptima. Eso le quiero preguntar, y no se moleste, señor Walter Saavedra. O sea, lo típico en los sindicatos es quejarse porque no les pagan, porque no hay una condición laboral adecuada, porque hay contratados y no nombrados, porque algún gerente gastó, como en el Banco de la Nación, pues plata en masajes, o porque ven en determinado prebenda, negocio, negociado. Esto del tema del desabastecimiento, usted lo ve como consecuencia de falta de gestión, me dice. Le ruego, por favor, sea más explícito. ¿Gestión en qué? ¿Hay mala gestión? ¿Hay corrupción? ¿Hay mala logística? ¿No hay plata en caja para específicamente? Porque salud recibe, creo que 12.000 millones de soles al año, su presupuesto. O sea, debería tener plata. Entonces, explícame cuál es la mala gestión de este señor del Castillo, quién es el gerente general, quién es el gerente de logística. Sea más amplio, le ruego. Sí, mire, en principio el presidente ejecutivo designó, del caso Revalete, que es el que más conozco porque trabajo ahí en esa área, designó a una... ¿En qué área, perdón? En el Hospital Revalete, en el área de admisión hospitalaria. Y nosotros trabajamos con pacientes hospitalizados, quien le habla. Y obviamente conozco el día a día y como dirigente tengo información. El presidente ejecutivo designó a una administradora del hospital, una funcionaria que no tiene experiencia en el manejo en gestión pública. Creo que trabajó en el hospital de donde proviene el señor del Castillo, creo la clínica internacional, un personal de mando medio, y ahora maneja la gerencia administrativa del hospital sin tener experiencia, sin conocer a la institución, y no solamente ahí entró ella. Entró también un gerente de logística. Ese gerente de logística votó a unos trabajadores service que ganaban 1.200 soles y contrató a 20 trabajadores, de 5 contrató a 20, ganando 5.000, 4.000 soles, para hacer compras del desabastecimiento que había. Porque recursos, señor Philip, hay, y de sobra, y está presupuestado. El problema es la incapacidad de la gestión, de no comprar de manera oportuna, de no desarrollar una política de gestión, de tener los medicamentos al día a día. A ver, parte elemental de la logística en cuanto a un botiquín, cualquiera digo yo, es un tema que el común de la gente que sabe de administración de empresas me va a entender, que se llama FIFO, First In, First Off. Es decir, lo primero que entra, lo primero que sale. Entonces, tú tienes que tener en cualquier botiquín, porque hay diferentes tipos de logística, hay logística en donde se modifica el insumo que ingresa, o se trata el insumo que ingresa o el material que ingresa. Por dar un ejemplo, para una vacuna de tétano, como le ponen a PPK regularmente, se necesita refrigeración.
hay diferentes temas logísticos en un botiquín que necesitan conservación. Por dar un ejemplo, en el tema de radiológico también se requiere placas, claro, filmes, o sea, no todo es medicina. Pero sea como fuere, está el first in, el first off, es decir, lo primero que entra, lo primero sale, en buen romance, lo de mayor rotación. Si uno tiene una panadería y sabe que el pan que más vende es el pan tolete, tendrá que tener más insumos para el pan tolete. Y igualmente, y acá le hago la pregunta, ¿cuáles son los principales insumos que se usan al día, los primeros 100 ítems, los primeros 500 ítems de e-salud a nivel nacional, que son los que deberían tener más cuidado? Eso lo han razonado ustedes porque para tener prioridad y para tener criterio, en el supuesto que sea una falta de plata, no puede haber desabastecimiento en lo más importante. No sé si me he dejado entender. Sí, en realidad lo entiendo perfectamente su pregunta y le comento, en la administración pública no hay nada que descubrir. Usted sabe que las programaciones de las compras, los servicios generan su cuadro de necesidades con anticipación. Vale decir que los pedidos de este año, los servicios formulan sus pedidos para el siguiente año, para hacer el presupuesto. Y obviamente, de acuerdo a la estrategia de los medicamentos, por eso se llama bienes estratégicos, que están los medicamentos para todas las especialidades, también para los insumos, para laboratorio, rayos X, todo eso está ya determinado en una programación. Y de esa programación se va adquiriendo. Y obviamente al mes de agosto deberíamos haber adquirido más o menos un 60% de todo lo programado. Pero sin embargo, la evaluación está que estamos a un 20%. Y el problema que ese 40% no se compra no es que porque no hay en el mercado, falte un lugar donde conservar los medicamentos, lo que usted hablaba sobre la logística, eso no es problema. No es un tema de importación. Así no es de importación, es tema solamente de voluntad y de gestión, de querer comprar. Digo nada más. Porque además han de saber ustedes que también hay temas que tienen que ver con enfermedades crónicas. ¿No es cierto? Si tú necesitas determinados insumos para la diálisis, eso es una enfermedad que necesita un tratamiento específico y continuo, enfermedad crónica. Si tú tienes un tema oncológico y tienes un tratamiento continuo para el tema del cáncer, necesitas esos insumos continuamente. Enfermedades cardíacas, todo el tema de los retrovirales para el tema de la gente que tiene avanzado o en proceso el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Entonces, hay cosas en las que uno no puede fallar. Analgésicos, estoy hablando de algo muy, muy básico. O sea, si tú llegas con un tremendo dolor, tiene que ver, pues, no sé, pues, el analgésico. Por último, la anestesia, la gasa. ¿A ese nivel de carencia se está llegando en salud? Es lamentable decirle, señor Philip, que esa es la verdad lo que usted describe. Por ejemplo, un paciente de traumatología que se va a operar, no tiene el insumo y se suspenden las operaciones. Así de sencillo. ¿Cuántas operaciones o tratamientos se están suspendiendo por falta de insumos? En realidad sobre ese tema específicamente no podría darle la información, pero sí, por ejemplo, sobre los medicamentos oncológicos, y eso pueden dar fe todos los servicios médicos de los hospitales que lo piden de manera recurrente a la gestión para sus adquisiciones por las enfermedades crónicas que debe atenderse en el día a día, definitivamente no se vienen comprando. Los oncológicos, para operar en traumatología, los pacientes de endocrinología, para calmar un simple resfrío, tampoco tenemos ese tipo de medicamentos. Entonces ya la situación pasa de desesperante y a veces la pregunta va, ¿qué es lo que se pretende? ¿Generar un caos en la institución? ¿Generar una mala imagen de que salud como institución, como Seguro Social no está cumpliendo los objetivos de atender de manera eficiente a los pacientes asegurados? Eso nos preocupa a nosotros, porque el malestar viene de la clase asegurada hacia los trabajadores. Y los que estamos detrás de la mantenida somos los trabajadores, los que tenemos que a veces soportar o enfrentar el malestar de los pacientes. Y los pacientes obviamente no tienen esa oportunidad de salir a los medios y poder de manera descriptiva señalar cuáles son sus carencias. Nosotros conocemos de manera genérica, porque no tenemos una información del día a día, cuántas operaciones se han suspendido, pero sí, por las conversaciones que tenemos con los pacientes, mire, recién, señor, después de un año consigo una cama para operarme. Recién después de 4 meses consigo una cama para operarme. Y ese es el día a día.
Entonces, ese tema, ¿quién arregla? Es tema de gestión, es tema de que la parte médica funciona, atiende al paciente, pero sin embargo, si no tiene los insumos para poder tener éxito en su tratamiento, definitivamente el paciente no se va a recuperar de su salud. Ese es el gran problema que nosotros tenemos en la institución y reitero, para nosotros no es el problema presupuestario, no es problema de dinero o recursos económicos, es el problema de gestión que lamentablemente los gobiernos nos traen funcionarios sin experiencia de gestión pública y solamente llegan a ver seguramente sus intereses. Yo, señor periodista, quería, hoy día he salido tan rápido que no he podido traer un documento que es sumamente importante, donde el personal de logística y de manera específica un trabajador que conversa telefónicamente con su proveedor, arreglando incluso las compras y cómo va a ser el tratamiento, cómo va a ser su cariño. Eso es un tema de corrupción, que ese documento nosotros lo vamos a canalizar ante la Contraloría y el órgano de control interno, porque no podemos tener personal que esté acondicionando los negocios en la institución para beneficio propio y poniéndose al margen definitivamente de las necesidades de la clase asegurada. Nosotros hemos venido exigiendo la salida de la administradora del hospital, señora Dulce María, porque para nosotros es un personaje nefasto en la institución que lejos de traer soluciones viene trayendo grandes problemas para la clase asegurada y eso va a seguir aflorándose. Hay una serie de documentos que nosotros vamos a alcanzar a los medios de prensa de manera oportuna y cuando sea necesario, porque nosotros creemos que la institución no merece tener funcionarios que solamente piensen en su bienestar personal o en su bienestar de grupo y que se pongan al margen de la clase asegurada. Vámonos a la pausa, regresamos en línea con el congresista de la República, Víctor Albrecht, porque para colmo, un problema con sábanas sintéticas en salud. Digo esto porque hemos estado hablando del abastecimiento de medicinas, pero salud no solamente compra medicinas. Salud compra carros, salud compra sábanas, salud compra camas, salud compra locales, servicios. No es así nomás. O sea, de salud es todo un mundo. Pausa, regresamos con el congresista de la República, Víctor Albrecht, miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Varios, porque usó talco Johnson. Entonces eso sale en un periódico popular y la gente se asusta. De inmediato una mujer le deja echar talco a su hijo, de saque nomás. Y se asusta. Para eso hemos invitado al doctor Carlos Vallejo Soloburen, la primera autoridad peruana de cáncer, y es uno de los mejores 50 oncólogos del mundo. Entonces vamos a tranquilizar a las mamás a ese respecto y también de otras supercherías que siempre hemos hablado respecto del cáncer. Cierro ese paréntesis y le toco la puerta al congresista de la República, Víctor Albrecht, porque estamos hablando de desabastecimiento de medicinas y nos cae en la mano una denuncia de que han comprado sábanas que no han debido comprar en salud. ¿Qué sabe de eso Víctor Albrecht, que además es chalaco y entiendo que el problema se ha dado en un hospital del Callao? Víctor, buenos días. Muy buenos días, Philip. Sí, efectivamente, hemos recibido una denuncia a través de los medios periodísticos que en el Hospital Sabogal del Callao se viene alquilando las sábanas sintéticas que utilizan los pacientes, los enfermos de este hospital que está ubicado en el primer puerto del país. El hecho grave es que esas sábanas son sintéticas y los protocolos médicos exigen que sean de material algodón y que sean restituidas de manera diaria por 3 frecuencias. En la actualidad, estas sábanas sintéticas se vienen cambiando aproximadamente entre 5 a 7 días. Las sábanas que tenía el hospital, el servicio de lavado costaba 6 millones de soles aproximadamente. Ahora pagamos 9 millones por alquilar sábanas sintéticas que están en contra de todos los protocolos médicos de salud. Esto es un crimen, lamentablemente. Se está jugando con la salud pública de nuestro país. Vamos a definitivamente a citar en la Comisión de Fiscalización del Congreso al director del Hospital Sabogal, al doctor Luis Alberto Sánchez, para que nos informe y nos diga por qué se están realizando este tipo de alquileres que atentan definitivamente contra la salud, los presupuestos médicos que tienen que ser garantizados a cada uno de los asegurados que aportan, como tú lo has visto, de manera mensual a este seguro público.
A ver, son 8 de la mañana con 38, Víctor. Nosotros en Exitosa hemos estado siguiendo el desabastecimiento de el MINSA, especialmente del CIS. Evidentemente, una cosa es que hay una huelga de los profesores que a la hora de esto devienen que los chicos no van a clases. Pero es mucho más grave y mucho más doloroso, Víctor, desde el punto de vista social, que a alguien se le posponga una cita o no se le haga una diálisis o no le den medicamentos retrovirales para cuando esté enfermo o medicamentos oncológicos. La Comisión del Congreso entiendo que está viendo este tema particular, pero acá nos están diciendo que van a haber un tema general también de desabastecimiento general de salud. ¿Ustedes van a tocar todos los temas o se van a abocar a este tema que me parece alucinante, el alquiler de sábanas? No, definitivamente, como congresista del primer puerto del Callao, estoy interesado en el tema de la salud y lo que ocurre en mi región. Voy a abordar este tema con responsabilidad y entraré a investigar de manera profunda para encontrar a los responsables de este crimen para mí, porque no se puede usar los recursos de la salud pública para favorecer intereses personales o de empresas. Y definitivamente mi partido y Fuerza Popular estamos de acuerdo a hacer un proceso de fiscalización por el desabastecimiento no solamente de salud, del MINSA y de todos los hospitales que brinden el servicio de salud a nivel público en mi país. Ha sido muy amable con nosotros el congresista Víctor Álvarez. Son 8:40. ¿Qué comentario tiene usted con respecto a lo de la sábana? Yo no sabía eso. Yo pensé que las sábanas podían ser sintéticas o que las sábanas podían ser de algodón. La verdad era un ignorante al respecto. Porque, reitero, Salud no solamente compra medicamentos. ¿Qué sabe usted de esta denuncia? Mire, en realidad es preocupante la denuncia que sale de Sabogal y le comento, en el Hospital Rebagliati también se compra sábanas. Pero hace muchos años, por ejemplo, se preparaban las sábanas en el mismo hospital, teníamos una lavandería también en el hospital, que se hacía el abastecimiento a todos los centros asistenciales de la red incluso. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 20 años? Se pagan servicios para el lavado de ropa. Y ahora me entero que se compra la ropa sintética. Entonces acá, señor Philip, el tema no es la atención al asegurado, el tema es el negocio. La corrupción lamentablemente está destruyendo nuestra institución porque todo el mundo está viendo qué voy a ganar, qué ventaja voy a sacar, pero no están pensando en el paciente asegurado, en su salud del asegurado, y eso es grave. Por ejemplo, en salud, ya en este gobierno, al final de Bafigo, se hizo un alquiler de 10.000 computadoras. Alquiler por 4 años. ¿Cuánto cree que ha costado? $14 millones. Ya, pero a ver. Por decir otro tema más. Una cosa es, como no conozco el tema, pregunto. Una cosa es un alquiler tal como el común de la gente lo escucha, o una cosa es un arrendamiento financiero que es un leasing. Entonces, sí me sería a mí entendible que por una computadora que uno sabe que darle duro y duro 4 años o 3 años, haga un leasing porque el leasing se carga el gasto. Lo puedo entender, lo de la computadora. Lo que no entiendo y no me explica usted es lo de la sábana. La sábana, le pido al doctor Vallejo que me mueva la cabeza para ver si es cierto. Las sábanas en un hospital tienen que ser de todas maneras de material orgánico y no pueden ser sintéticas, ¿o hay sábanas sintéticas? ¿Pueden haber sábanas sintéticas, sí o no? Sí pueden haber sábanas sintéticas. Depende de las especificaciones técnicas que pueden determinar algunos servicios, pero creo que no puede ser general, ¿no? No, claro, porque hay gente por un quemado, pues tiene que ser una sábana especial, porque, evidentemente, o una persona que se queda de espaldas en una determinada sábana. Pero al parecer acá se está hablando de un tema general y creo que tiene que haber ciertas particularidades. No, claro, pero es una particularidad, digo, una cosa es un arrendamiento financiero o un renting o ambulancias. Si a mí me dicen que compran ambulancias con leasing, me haría sentido, porque una ambulancia de atención primaria para un... Ok, perfecto. ¿No es cierto? Lo puedo entender. Si me dicen inclusive, si compran un tomógrafo axial computarizado en una clínica, miren lo que estoy diciendo, y se gastan $2,5 millones y lo compran con un arrendamiento financiero, con un leasing para cargarlo de gasto, también haría sentido. Porque cuando compra uno un aparato de alta complejidad, ¿no es cierto?, uno tiene que comprar también el mantenimiento, el servicio y la capacitación, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de ya la gran logística. Entonces, hay temas que tienen que ser explicados.
Pregunto, ¿ustedes no tienen un nivel de diálogo o de conversación ahora que está tan de moda la mesa de diálogo con el señor del Castillo? Mire, particularmente nuestra organización no tiene ningún contacto con el señor del Castillo porque precisamente la organización que represento denunció el incremento de sus remuneraciones de manera ilegal y nosotros tenemos esta denuncia en la Contraloría y en el Congreso de la República. Es un tema que se está investigando porque en salud tenemos una escala de salarios donde el presidente ejecutivo tiene la máxima remuneración que son 15.000 soles. Pero ¿qué hizo el señor del Castillo? Se aprovechó del poder para poder cambiar su condición laboral de un régimen laboral ordinario a un contrato civil, vale decir sin vínculo contractual con la institución. Entonces nosotros señalábamos, ¿y cómo es que dirige la institución? Si la Ley General de Salud señala, de salud señala que el presidente ejecutivo tiene que tener un régimen laboral de la 728, ¿cómo es que se cambió a un contrato civil para beneficiarse del sueldo? Consultó al directorio su incremento de remuneración, vino a salud por una mejora remunerativa, no vino como funcionario público a servir al país. ¿Por qué quebró y pateó esta escala salarial? Que definitivamente el presidente ejecutivo debe respetar porque son acuerdos de una institución. Lamentablemente también, usted sabe que en salud tenemos representantes de los empleadores y de los trabajadores. Y usted seguramente jamás ha escuchado a un director de salud, representante de los trabajadores, denunciar. Por ejemplo, en salud está el señor Elías Grijalva Alvarado, que seguramente usted lo conoce. ¿Usted alguna vez lo ha escuchado denunciar estos actos inmorales y corruptos que hay en la institución? No, señor, están en silencio. ¿En silencio por qué? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hay estas denuncias? ¿Acaso en el directorio no tiene acceso a información? Perdón, usted que no tiene nosotros acceso no tenemos a otros medios de comunicación, porque en este momento le estoy escuchando a la derecha y muchos de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Usted no tiene acceso a otros medios de comunicación, porque usted me llamaron y usted de inmediato se ha sentado. Es más, yo lo acabo de conocer a usted. Sí. Acá usted no tiene que contratar pues, a una agencia de medios, a un lobbyista, no. Usted ha llamado y se ha sentado. Tan difícil ir a otros medios para hablar del desabastecimiento, porque hoy en la pausa vamos a abrir los micrófonos. Entonces, para serle sincero, si hablásemos de que al fútbol peruano le falta gol y yo abro los micrófonos, la gente va a decir, sí, pues al fútbol peruano le falta gol. O alguien va a decir, no, tenemos unos goleadores tremendos. No va a decir eso. El desabastecimiento de salud no es algo que se pueda tapar con un dedo. Así es muy lamentable. Mire, en realidad le agradezco la oportunidad que me brinda, porque este tema de la falta de medicamentos, sí con documentos y con la relación de todos los medicamentos faltantes, lo hemos alcanzado a distintos medios. Y por ninguno de ellos hemos sido llamados, salvo ustedes, que se lo agradezco, y en nombre de mi persona y seguramente miles de asegurados van a estar identificados con esta denuncia, porque saben que es una situación grave. Estamos hablando de la vida de los asegurados, no estamos hablando de los pobres del Perú, porque usted cree que un congresista se atiende en salud. ¿Usted cree que la gente que tiene recursos económicos va a un hospital a esperar 2 meses por una cita o 3 o 4 meses? No. Entonces, por eso es que hay insensibilidad. El tema de los medicamentos dimos conocimiento al Congreso de la República, al presidente de la Comisión de Trabajo. Bueno, el presidente, el presidente de la Comisión de Fiscalización es el congresista fujimorista Rolando Reati, que también debe estar escuchando el programa, así que se pongan las pilas. Vamos a ir a la pausa y vamos a pedirle a usted que nos llame para ver si usted siente realmente el desabastecimiento de medicinas de salud. Entiendo que usted puede tener un montón de temas con respecto a salud. Le pido que solamente se refiera al desabastecimiento de medicinas, porque si me comienza a hablar el abanico de que la atención, de que la enfermera no me trató bien, de que hay mucha cola, de que me han... No. Si le han pospuesto una operación o una atención por una falta de medicina, eso vale. Les ruego sean específicos, que llamen al 467-4499, a los teléfonos de Exitosa Noticias, al 251-9422, puede enviar un Twitter, puede enviar un Facebook. A las 9 de la mañana viene Carlos Vallejo Sologuren para hablar del cáncer. ¿Es verdad que el talco te puede dar cáncer? Vamos a hablar de varios cánceres. Evidentemente, lo primero que pensaba la gente era que te puede dar cáncer a la piel. Vamos a hablar largo y tendido con Carlos Vallejos a las 9 de la mañana. Pausa, regresamos con su llamada sobre el desabastecimiento de salud. A ver, son 8 de la mañana con 50. Sus llamadas al 251-9422, 251-9422, 467-4499. Usted me puede llamar de Lima, del Callao, de Arequipa, de Casma, de Chimbote, de Tumbes, de Palpa, de Pucallpa, de Moyobamba, Huancavelica, Iquitos, Yurimaguas, de donde quiera. ¿Cómo está el abastecimiento en los botiquines de salud? Buenos días. Aló, señor Filibater. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Señor Filibater, mire, yo me atiendo en el Parque de Magdalena. Ahí no hay medicinas. ¿Sabe lo que le dan? Paracetamol. Paracetamol. Ahora, para hacerme atender yo en traumatología al Rebagliati, 7 meses, señor Filibater. Mi esposo, un accidente en el carro, no lo atiende, no hay medicina, se va a emergencia porque mi esposo tiene una rotura en el brazo, porque un carro chocó, en una combi chocó mi esposo y no hay medicina. ¿Qué ha tenido que hacer mis hijos? Llevarlo a su papá a una clínica porque no hay atención como debe de ser en el Rebagliati. No hay medicina, los médicos, usted va, señor Filibater, sin mentirle, ellos están con la computadora, no los atienden bien, los tratan a las pacientes como cualquier cosa. Señor Filibater, es verdad, esa ministra está de más. Pero la ministra, espérese. Perdón, paren. Es que hay un gran problema, señora. La ministra es el MINSA, no es de salud. La ministra García está solucionando supuestamente el problema del abastecimiento del MINSA, el CIS. Gabriel del Castillo es salud. Típico problema en donde la gente no termina de entender. Confunde de salud con MINSA. 8:52, quiero más llamadas con respecto a salud, 251-9422. Pero que falte paracetamol, pues hermano, paracetamol, pues, como decir, una aspirina, falta un mejoral, una cosa de esas. 251-9422. ¿Aló? Filibater, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Te habla Ricardo desde Chorrillos. ¿Qué tal, Ricardo? Realmente yo estoy consternado por lo que está pasando en nuestro país, por la manera como se maneja la política de salud. En el Perú ya nos hemos mal acostumbrado a intervenir a nivel política, con políticas que no dan solución por más de 40 años, ni a la educación ni a la salud. Y todo esto es un paseo que se le hace al pueblo peruano. Para solucionar estos problemas, y hay que aprovechar tu tribuna para construir el país, no para criticar a diario los pormenores que pasan en el país, porque eso no va a solucionar al país. En el Perú lo que se tiene que hacer es cambiar la constitución política que tenemos, esa constitución fujimorista, y elaborar una nueva constitución con políticas de Estado. Perdón, usted me está abriendo el abanico de una manera espectacular y le ruego lo cierre al tema de salud. Nada tiene que ver la constitución fujimorista con que no sepan comprar en salud. Perdón, señor. Sé específico, no me cambie el tema. Salud y su abastecimiento, por favor. Aló, por favor, déjame hablar un ratito. No, sí está bien, pero no me amplíes el abanico, para que después te victimices y me dices no me dejas hablar. Háblame del tema, hermano, no me hables de la inmortalidad del mosquito. Desabastecimiento en salud. Philip, si no le damos solución a la cabeza de lo que es el problema en la política del país, todos los años vamos a tener los problemas. Gracias, te agradezco. Sí, es lo mismo. Claro, lo que se está buscando, dicho sea de paso, es esto, ¿no? La agudización de las contradicciones, la revisión del modelo, etcétera, etcétera. Y a cada cosa que pase le van a echar la culpa al modelo neoliberal y cuánta cosa hay. Uno no tiene que ser de izquierda ni de derecha. Por dar un ejemplo, en la Clínica Delgado, en donde está el doctor Carlos Vallejos, contratan un gerente general y un gerente de logística. Dentro de la evaluación que hacen para contratar al gerente general y al gerente de logística le preguntan, ¿has leído el libro rojo de Mao? ¿Eres caviar? ¿Eres de derecha? ¿No es cierto? ¿Te vistes de naranja? No. Capacidad de gestión. Lo que nos está diciendo el señor Saavedra, evidentemente acá me encantaría tener al señor del Castillo, y seguramente a usted no lo reciben en otros medios porque Salud pone mucha plata en publicidad. O es otra de las cosas que hay que ver, ¿no? El presupuesto publicitario de Salud. Las asesorías con periodistas. Porque ahí en Salud, por si acaso, y le tiro al centro, también se triangula. Contratan ONG X o un investigador Y, ¿no es cierto? O a una empresa que hace un análisis o un nuevo diagnóstico de cualquier cosa y ese contrata al periodista. ¿O usted no sabe eso?
¿Eso no pasa? Empresa de marketing, la publicidad es pública. ¿Cuánto invierte en salud? 12 millones estaba invirtiendo, ahora no sé cuánto. Aló, buenos días. Estamos hablando del desabastecimiento en E-Salud, de medicina, ciertamente. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Ciertamente es una situación que lo vivimos, ¿no? Quienes de alguna manera hemos tenido algún familiar enfermo, ¿no? El desabastecimiento que se vive en E-Salud. Señor Filibater, yo le quiero pedir, por favor, yo soy docente, he tratado de comunicarme con usted. Sí, pero señora, es señora, Medio Perú me llama y le agradezco. Estamos hablando de un tema claro, por respeto a la gente, con todo cariño y respeto. Si los profesores no van, se pierde el año escolar y murió la flor. ¿No es cierto? Si el profesor no es bueno, lo voto y ya está. Si lo evalúo y no es bueno, lo voto y ya está. A la hora y la hora, por feo y cruel que pase, no es debido a muerte. Lo que estamos hablando sí es debido a muerte. ¿No es cierto? Sí. Yo le cuento a Judicita el día de ayer, me llama a las 4 de la mañana, reventada la cabeza de Judy. Me decía, no tengo, ella vive sola, me duele la cabeza, no sé qué hacer, voy a una farmacia, me ponen algo, le digo, vete a una clínica, que te pongan un analgésico, te va a pasar el dolor de cabeza de inmediato. A mí me pasó. El año pasado yo soy operado del estómago, tuve la brutalidad de comer algo con maracuyá, me quemó el estómago, tenía un dolor que me estaba partiendo. Desde Pachacamac hasta Lima. Llegué a la clínica Delgado, pero en el trayecto yo estaba absolutamente seguro de que el dolor me iba a pasar. El dolor me doblaba, yo no podía manejar el carro. Entonces llegué a la clínica Delgado, mi buen amigo Cristian Manor me trepó a la clínica, llegué y en 10 minutos ya tenía una inyección a la vena y el dolor me pasó al minuto 15. La señora que llamó dijo que no había paracetamol. O sea, la gente se dobla de dolor y si no hay paracetamol, ¿qué haces? Te dobla de dolor. Me pasó también. Tuve una obstrucción intestinal. Me dolía, pim, me operaron, ya está. Claro, como usted dice, los que podemos pagar un seguro privado lo hacemos. Y yo le aseguro que el mismo médico que atiende en la Delgado, el mismo médico que atiende en la Americana o el mismo médico que atiende en la San Felipe sabe manejar los mismos aparatos, sabe poner las mismas inyecciones y es tan bueno en uno como en otro, solo que va al otro lado y no hay el paracetamol, y no hay el quirófano, y no hay la gasa, y no hay el escalpelo, y etcétera, etcétera. Entonces la gente dice, ¡qué bruto el de salud! No es así. Usted puede ir a las emergencias, por ejemplo, y usted va a ver cómo la gente se dobla de dolor y definitivamente tienen dificultades, primero para tener la atención médica y después que tienen la atención médica no tienen los medicamentos. Gravísimo. Y si es pobre se muere. ¿Cuántos pacientes se habrán muerto? Y como no hay un espacio público de denuncia, definitivamente la opinión pública no conoce. Pero eso es la realidad que vive la institución. Los pobres aportantes, los trabajadores definitivamente son los que sufren, los humildes. Los poderosos no van a E-Salud y es por eso que están un poco al margen. Aunque usted no de crea, una también realidad. le cuento algo. En E-Salud también tiene muy buenos equipos. En E-Salud tiene muy buenos médicos. Y de eso no hay duda. Y el doctor Vallejo no me va a dejar mentir ahorita que lo conversemos. Muchas veces los ricos y los poderosos del Perú encuentran en E-Salud una solución a sus problemas que no hay de repente en la clínica más pintada. Obviamente, los mejores profesionales. En Arequipa tiene muy buen equipamiento. Obviamente. Y además los médicos son los mismos. La gente cree que no. Mentira. Los médicos aprenden en el Cayetano, en el 2 de Mayo, en el Loaiza, en la Postamé. Ahí aprenden. Hacen una chamba. En Neoplásicas hacen una chamba. Se pasan una vida. Ven 30.000 casos en 20, 30 años de experiencia y claro, al año 35 lo ves en un Mercedes al tipo en una superclínica y dices, no nació sabiendo, ha pasado toda una vida para que el tipo sepa. Mire, en la gestión de barrios, por ejemplo, se hizo un contrato de barrios, asociación público-privada, así es, asociación público-privada con unos brasileros para ver los almacenes y el manejo de los medicamentos. La Contraloría tiene denunciado a funcionarios de salud por pérdida de 20 millones de soles en perjuicio de salud. O sea, esa asociación público-privada cobra mensualmente millones, pero sin embargo no presta los servicios para arreglar los problemas de almacenamiento y compra y dispendio de medicamentos en las farmacias. Es un regalo que se hace mes a mes a esta empresa,
pero sin embargo no vemos resultados de gestión. Jamás funcionó esa asociación público-privada, porque además esta empresa privada que se justificó para ingresar a la institución nunca nos trajo una tecnología, nunca nos trajo una modernización en los servicios, para nada. Era un negocio netamente de los funcionarios que seguramente estuvieron predestinados a poder meterse a ese negocio. Pero así se pierde el dinero de salud. No podemos seguir perdiendo millones de millones diariamente con contratos que aparentemente es la solución del problema, pero no lo es. Y seguramente, por falta de medicamentos, va a ser el tema normativo. No hacemos una gran compra porque la ley no nos permite, cuando sabemos que la vida está por encima de todo. Correcto. Y se ha venido haciendo fraccionamientos para la compra de medicamentos que merecen el paciente tenerlo inmediatamente. Bueno, señor Saavedra, ha tenido usted la oportunidad de estar con nosotros y le agradezco por su visita y, en fin, a todos los oyentes preocupados por el tema del desabastecimiento de salud también. Le agradezco también a usted la oportunidad. Vamos a una pausa, regresamos para también hablar de salud, pero ya un tema específico, un tema oncológico, el cáncer. ¿Qué da cáncer? Hay gente que dice, cáncer te da comer ají. Cáncer te da el humo. Cáncer te da vivir cerca a una antena. Cáncer te da el talco. Esta ya es la última. Vámonos a la pausa y regresamos con Carlos Vallejo Sologuren, oncólogo con creo que 50 años de experiencia. Vamos a ver qué nos dice.